Bienvenidos a Unlocking Publishing, el podcast, un espacio donde abrimos las puertas de la industria musical y también de este mundo editorial del publishing que tanto nos apasiona. En este espacio vamos a conversar con cada uno de los personajes y protagonistas de la industria musical, con autores, compositores, artistas, abogados, managers y todos y cada una de esas personas que aporta un grano de arena durante todos los días en esta industria musical. Si usted hace parte de la industria musical o está empezando, este espacio está creado para que repasemos conceptos y también lideremos y creemos conversaciones tanto en este programa como en nuestras redes sociales sobre lo que ocurre cada día en esta industria musical. Esto es Unlocking Publishing, el podcast, descifrando la industria musical, una conversación a la vez. En este segundo episodio tenemos a Laura Bonilla, quien es A&R para Latinoamérica de One Publishing. Tiene una experiencia bastante amplia en la industria musical desde diferentes roles, estudió música y queremos compartir y charlar con ella un poquito sobre el rol que cumplen los A&Rs en la industria musical. Porque siempre está ese mito que los A&Rs son como una especie de punto de partida para muchas cosas en la industria, pero también son cazatalentos y están todo el tiempo escuchando música y también teniendo conversaciones de qué es lo mejor, digamos, y cuáles son esos talentos para cazar precisamente en la industria. Y vamos a hablar de muchos de esos mitos que están ahí, y si usted de pronto quiere estar con alguna editora o quiere llamar la atención de un A&R, pues hoy precisamente vamos a hablar de todo lo que ocurre en ese proceso. Laura, bienvenida a este episodio de Unlocking Publishing, el podcast. Muchas gracias, Marceliano, muchas gracias al equipo de One Publishing por tenerme aquí y pues nada, un gusto, es un honor estar acá. Sin duda alguna es un placer tenerte. Sé que tú haces parte y has hecho parte de muchas de las conversaciones que ha habido, digamos, desde muchos de los temas, y precisamente por eso queremos como conversar algunas cosas. Pero primero hablemos del personaje, hablemos de ti, de la persona que está detrás de todo ese rol de A&R, y es un poquito cómo empieza, digamos, como tu relación con la música, tu vida en la música. Ahorita mencionaba que la estudiaste, pero cómo se forma ese camino y cómo terminas trabajando en el publishing. Wow, es una pregunta importantísima en mi vida. La música es el gran amor de mi vida. Estudié música, pero desde chiquita tocaba el piano, entonces a los 7 años estudié con profesores, luego a los 13 me metí a la Fernando Sor, aquí en Bogotá, estudié piano jazz, luego estudié en los Andes música, pero siempre tuve como este temor de la vida, como del artisteo, del artistaje. Siento que es una vida para valientes, por eso pues decidí estar tras bambalinas. Y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho, entonces nada, empecé recogiendo cables y bueno, como siendo recording assistant. Trabajé en un proyecto con West One Music hace mucho tiempo. Grabamos como 3 álbumes en 3 semanas, 2 semanas, una misión maratónica, y de ahí trabajé en Ponen Records con Felipe Álvarez, a quien le debo muchas cosas de lo que soy. Fue la primera vez que vi una licencia, y de ahí luego tuve la posibilidad de estar en el mundo de los jingles y la producción de música para publicidad con Miguel de Narváez, que también lo quiero mucho. Muchas de las cosas que aprendí sobre los negocios de la música y cómo pensar como empresario también las adquirí de él. Y luego, como en 2019, entro a One Publishing como una iniciativa. Diego me llama y me dice: tenemos un reto. Y yo, ¿cuál es el reto? Y me dice: el reto es que tengo ganas de hacer una editora al lado y tenemos que aprender desde cero. Okay. Y desde ahí me embarco en esto. ¿Qué te trajo, digamos, cuando llega esa invitación para ir, digamos, empezando a hablar un poquito sobre el A&R de una editora? ¿Cuál era como esa misión, o qué era lo que te imaginabas en ese reto de, ok, lo que hay que hacer es esto, o para dónde va, digamos, este rol que hoy, digamos, sigues ejerciendo en el día a día, y que de una u otra manera yo siempre digo que uno, por eso lo decía en la intro, aporta granos de arena, porque al final alguien que tú decidas firmar o alguien con quien trabajes tú, pues al final va a ser parte de una escena en la que todos estamos, ¿no? Claro, bueno,
digamos que antes de ser AIR, yo estuve como Rights Management Coordinator. Y creo que al principio lo primero que quería hacer era entender bien esto porque no tenía ni idea de cómo se hacía. Pues teníamos la misión de estructurar como por dentro, como los sesos, los intestinos del publishing. Sí. Eso, digamos que antes de empezar a firmar un catálogo, necesitábamos primero entender con Diego de qué se trataba todo el tema de derechos y después de entenderlo, interiorizarlo, empezar a hacer como, no sé, la afiliación ante Saico como editor, empezar a hacer también como todo el tema institucional, pensarnos como marca, desde cómo empezó el logo, ¿no? Desde ahí, o sea, es que se tuvo que cimentar como todo, estructurar procesos, darnos cuenta qué tipo de equipo íbamos a necesitar. Todo eso fue sin duda algo que tuvimos que hacer y creo que esa misión de la que hablas queríamos ser los competidores número 1 independientes del mundo del publishing y creo que eso sigue siendo como el estandarte de la compañía hoy. No, y al final siempre dentro de los retos es muy gratificante cuando uno llega a construir cosas, ¿no? Más que ya estén hechas y que todo esté como marchando, que uno haga parte, creo que ese es de los momentos donde uno más aprendizaje puede tener, sobre todo en esta industria que cambia tanto en el día a día. En ese recorrido tuyo, Lau, ¿hay algún proyecto, digamos, artista o compositora, esos momentos de quiebre muy decisivos que tú digas, esto es lo que me tiene hoy acá? Si nos puedes compartir un poquito de eso. Para mí todos mis clientes son importantes, más allá, y es un tema más allá de los números. A mí me gusta mucho el caso de Nelson, porque me fui de loca a vivir a Medellín. Un día le dije a Diego Maldonado, oye, creo que en Medellín están pasando muchas cosas, quisiera ir a explorar la plaza. Y él me dijo, hágale, aquí lo que queremos es construir, confío en ti, ve. Y me fui a buscar como caminos en Medellín. No quería vivir en Colombia sin pisar el urbano. Y voy, hablo con Nelson y le digo, oye, Nel, me gustaría trabajar contigo. Y él estaba muy inseguro de si firmar o no firmar con una editora, le había llegado un cheque y queríamos como entender y él quería revisar pues eso de otra manera. Entonces yo lo que le propuse fue, mira, yo quiero trabajar contigo. En ese momento tenía una canción con María Becerra que se llama Te Espero, pero venían muchas otras cosas y yo veía en sus canciones que había un potencial espectacular y que él era la ficha que yo quería tener en la editora. Y fue creo que uno de los primeros adelantos que dimos en esa época. Y bueno, hoy es el productor de Blessed, así que creo que creímos bien. Es un autor súper juicioso, entrega todo a tiempo, sube sus composiciones, sabe perfectamente qué es un split, si se lo pides él gestiona, ¿no? Sí. Como que eso me gusta, es todo un profesional y pues verlo de aquí a acá me gusta. Qué reto y qué fascinante, digamos, como tratar de jugar uno, obviamente con conocimientos y con herramientas, a tratar de tener ese olfato y que tú puedas contar una historia de estas cuando tú llegas en cierto momento y hoy cuentas una historia y dices, todo se alineó, hubo un olfato, hubo una llamada, hubo conversaciones, hubo un trato, un deal al final que se cerró y uno dice, no, porque al final habrán muchas historias donde de pronto hay cosas que de pronto no salieron como uno esperaba, no hablemos de bien o mal, porque al final creo que, y yo soy muy fiel creyente que en el terreno de la música hay mucha subjetividad en muchas cosas y también hay mucha alineación de astros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay muchas piezas que tienen que encajar y hay, digamos, autores muy buenos que de pronto a veces no llegan ciertas oportunidades y hay otros que les llegan y que están preparados para el momento que tiene que suceder. En ese rol tuyo, digamos, hoy día, y ahora empezamos a abrir un poco esas puertas de tu rol y conversar un poco sobre eso, ¿qué es lo que hoy más te emociona y lo que más te reta en tu día a día? Lo que hoy más me emociona es poner mis audífonos y escuchar algo que no haya escuchado antes y que suene muy bien, que yo diga, Dios mío, esto es contundente. Obviamente yo lo que hago es que rastreo tendencias, entonces cuando veo que hay un sonido que está alineado de pronto con la tendencia, que tiene un mensaje,
que puede haber un impacto cultural, tú te das cuenta como de todas esas cosas rápidamente. Cuando llevas como algunos años en esto, te das cuenta como, seguramente le puede gustar a los niños de 16 años, como que tratas de buscar en otras personas los referentes, y creo que es eso. Lo que más me gusta es encontrar pues música que suene vigente, obviamente honrando los catálogos. Sin duda dar con buenos catálogos es algo bonito. Poder honrar catálogos en Latinoamérica pues es como cargar todo el peso del valor cultural de un país o de una región completa, que eso también es muy bonito. Pero digamos que en el mundo del descubrimiento, ponerte en los audífonos algo que realmente te sorprenda sucede muy poco, la verdad. Y entremos en materia, Laura. Y lo primero, y esto ya desde la parte conceptual y obviamente con tus palabras, pero ¿qué hace específicamente una IR, en primer lugar? Y para diferenciarlo, ¿qué hace una IR de una editora? Bueno, es muy importante esto. Entonces, paremos acá. AIR, o sea, si tú traduces AIR, es Artist and Repertoire, ¿sí? Y era una figura que usaban los sellos discográficos, ¿sí? Y eso luego se tradujo a las editoras. Las editoras somos empresas que básicamente lo que buscamos es cómo comercializar una obra, cómo monetizamos obras, cómo le podemos ayudar a un autor a desarrollarse como autor y desde su obra, ¿sí? Todo gira alrededor de la composición. Entonces, digamos que la editora es una compañía, el AIR es un rol dentro de una compañía, pero más que AIR, yo diría que el rol es como, cuando se lo tengo que explicar a mis papás, les digo, yo hago scouting de talentos, ¿sí? Busco como el nuevo compositor que está teniendo catálogos chéveres, que tiene un trabajo validado, que está escribiendo para X artista o Y artista, o de pronto ya es el autor también es artista, ¿no? Entonces estoy como buscando eso. ¿Cómo lo hago? Que también creo que es una pregunta chévere y válida sobre el rol de la IR. Es que, bueno, que aquí paréntesis, uno se puede llamar AIR o también Writers Relations o Publisher Relations. O sea, lo importante aquí es que la persona que tiene un rol como el mío tiene que tener la relación directa con los autores y los compositores, ¿sí? O las editoras. Nosotros podemos administrar también una editora, ¿no? Entonces es tener la relación con el cliente, que también me parece importante. ¿Cómo lo hago? Pues hoy en día hay muchas maneras de hacerlo. Si quieres, ¿te cuento? Sí, dale. Lo primero es la data. Spotify y YouTube hoy en día nos llenaron de data. Okay. Entonces tenemos la posibilidad de saber, lo que está trendeando en Colombia es el Afrobeat, lo que está trendeando en México es el regional mexicano, lo que trendea en Chile puede ser el reggaetón chileno y el trap chileno. Y vemos que de pronto el consumo de pop en Chile pues es así, pero de pronto en México sigue estando estable, ¿no? Y desde ahí encontramos la manera en la que podemos rastrear las canciones que más están sonando. O en TikTok, la viralidad de TikTok. Hoy puedes saber por data que está en charts de TikTok, ¿no? Entonces, sin duda la data es una herramienta, pero yo creo que no es todo. Yo creo que también te das cuenta qué pasa en la calle. Entonces, yo creo que un buen AIR sale al concierto, se mete al estudio y está pendiente de qué están escuchando los demás. Hace poco estaba hablando con alguien y me dijo, no, es que a mí me gusta solamente el metal y quiero ser AIR. Pues no, mi amor, no se trata de solo firmar solo metal. Claro. A mí me encanta de este trabajo que he tenido que entender a través de los viajes y de la data, pues que hay mucho valor en, no sé, la música popular, en el vallenato, en la ranchera chilena, en la cumbia argentina, en la cumbia mexicana, en la cumbia colombiana, y que pues básicamente la manera de hacerlo es estando en la calle. O sea, yo creo que tú no puedes ser AIR y crear una confianza desde el teléfono. Tienes que salir y ver al artista o al autor, en nuestro caso, a los ojos y decir, ok, autor, mira, así vamos a trabajar.
Pero entonces con toda esa data que tú estás, digamos, como hablando, porque al final tenemos un montón de canales que sirven también para exposición, digamos, como de muchos de estos autores, de esos artistas, etcétera. ¿Es realmente más fácil o más complejo ante tanta información? Yo diría que es muy competido, está mucho más focalizado, ¿sí? Como que tú puedes ir directamente, como you got the target, o sea, puedes llegar al objetivo, digamos, de manera más rápida, ya sabes qué está trendeando y qué funciona. Sí. Pero así como tú ya hiciste una oferta, hay 17 personas más haciendo ofertas. Por eso yo creo que hay que salir a la calle, porque en los conciertos, como nosotros somos una editora, en los conciertos te das cuenta, ok, ¿cuánto está cobrando la boletería este artista? ¿Qué autores están detrás de este artista? Llenó el Foro Sol, bueno, antes se llamaba así, claro. Llenó el Estadio El Campín, el Movistar Arena, el Movistar chileno, ¿sabes? Como que hay, pues la arena en Chile, como que tenemos que entrar a mirar cómo es el comportamiento completo y no solo quedarnos con la data. Sería un poco mediocre quedarse solo con la data. Pero entonces, digamos que en esa data que tenemos, que tiene unas tendencias, ¿no? Que marca una pauta hacia dónde van algunos sonidos, qué es lo que la gente está consumiendo y qué está haciendo. ¿Qué sucede, digamos, hablemos de autores, pero también de artistas, porque al final estamos hablando de la industria musical en sí, en su totalidad, pues, y es, ¿qué pasa con esos que están tratando de hacer como sus pinitos, como dicen, o de hacer carrera por fuera de las tendencias? Es muy difícil. Okay. O sea, yo siempre les digo a mis autores o a mis clientes, que también son artistas, digamos, cantautores, como depende del mercado. Por ejemplo, para muchas personas el rap no estaría en tendencia. Para mí el rap está en tendencia hace muchos años, ¿sí? Entonces todo depende de a qué le llamas la tendencia. Si quieres ser mainstream, si no estás haciendo música mainstream y quieres ganar como un mainstream, pues mi amor, tienes que ser coherente, ¿no? Como que lo otro que sugiero hacer es, no te vayas tan fuera de las tendencias, pero busca tu nicho, ¿no? Si eres emergente, para la emergencia, digamos, hay nichos. Entonces el Latin Alternative bogotano tiene un sonido específico, el Latin Alternative en México, en Ciudad de México, tiene un sonido específico, el Latin Alternative en Guadalajara tiene un sonido específico, ¿no? En Santiago tiene un sonido específico. Entonces ahí es donde uno dice, ok, esto en Dominicana, el Latin Alternative dominicano, cosita, Dios, me encanta cómo suena. Entonces es encontrar ese nicho. La data nos ha dicho que ser mainstream cada vez es más difícil, hay muy pocos que realmente logran sobresalir, pero que en estos consumos de nicho también se puede lograr como una estabilidad para vivir. Volviendo un poco al tema, digamos, como de la teoría y de lo que queremos también como medio, de esos conceptos que queremos dejar claros en esta conversación. ¿Cuál es la diferencia, Laura, entre el A&R de una editora y el A&R, digamos, ya más en la parte del sello o de la distribución del artista? Importantísimo. Las editoras trabajamos con autores y compositores y los sellos trabajan con artistas. O sea, una cosa es llamarse, por ejemplo, no sé, un artista Shakira, ¿sí? Y otra cosa es la autora Isabel Mebarak, ¿sí? Claro. Una cosa es trabajar con Karol G como marca y como estar pendiente de los lanzamientos y tal, y otra cosa es trabajar para, no sé, el autor Obi on the drums como productor y que también compone algunas letras. Entonces, yo creo que esa es la diferencia principal, que en el sello trabajan con las marcas de los artistas y llevan a un artista de un punto A a un punto B. Nosotros trabajamos con autores, ¿sí? Y con catálogos y con obras per se. ¿Qué tipo de habilidades, independientemente, digamos, donde estés en la ecuación, porque ya digamos que tú nos respondiste la diferencia, cuáles son las habilidades claves? Y esto te lo pregunto porque
porque sé que hay muchas personas que nos ven y que están allá afuera, que sueñan con ser AIR, ¿no? Y que al final, lo primero, en cierta manera, aunque yo sé que no todos lo tienen, lo primero es la afición por la música, ¿no? Que realmente la vivas, la sientas, lo que dices tú de ponerte los audífonos y tener esa primera sensación de algo que nunca habías escuchado en tu vida antes y enamorarte con ese sonido, con esa composición, ¿no? Las líricas, etcétera. ¿Cuál es esa habilidad clave? Y también esta pregunta te la hago nosotros, digamos, parte de lo que queremos también tener acá es un poquito como culturizar y educar también y dar tips y dar consejos. Entonces, a esos que quieren ser AIR allá afuera, ¿cuál es esa habilidad o habilidades que en primera instancia hay que tener? Yo creo que no hay que tener sesgos, no hay una música mejor que otra. O sea, de entrada, sí, te pones un audífono desde el respeto, ¿sabes? Para mí, si tú respetas a tu par, estás hablando el mismo idioma. Claro. Y eso te permite conectar de otra manera. Te dice como, ok, vas a hablar con un hombre tradicional que hace regional mexicano hace 30 años, te comportas a la altura, te pones los audífonos y escuchas con todo el respeto de lo que acarrea el regional mexicano, ¿no? Claro. Pero si te vas a reunir con un chico de 19 años de la comuna X o que vive en una invasión, te pones los audífonos con el mismo respeto y dices, ok, yo quiero escuchar tu contexto cultural, ¿no? Como que cuando tú eres AIR, lo que haces es que tienes un montón de contextos culturales a tu disposición, ¿sí? Y buscas, ok, esto en dónde funciona, y esto otro en dónde funciona, y esto otro en dónde funciona. Un autor puede manejar diferentes lenguajes, ¿sí? Claro. Entonces, para mí, uno, el respeto te da sensibilidad. Esa sensibilidad es también, pues, musical, ¿no? Como, ok, entonces, respeto, sensibilidad. Apertura. Apertura, ¿sí? Claro. Conocimiento de data. Conocimiento de data. Tienes que saber todos los viernes en qué están los charts, ¿sí? Para estar vigente. Eso, digamos, desde lo más exigente, ¿no? Como que, ok, ¿en qué estamos en Dominicana? Si está el dembow todavía trendeando, si ya llegaron los afrobeats, este mestizaje entre Colombia y RD, ¿cómo se está dando? ¿Cómo más están dando otros mestizajes en la música? Como que hay que investigar, ¿no? La gente me pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana? Y yo, pues sí, salí a conciertos, hice cosas, estuve en sesiones de escucha, pero sobre todo investigué qué está pasando. Listo, entonces tenemos, digamos, esas habilidades, pero al final, y esto lo traigo a colación porque escuchaba a un profesor hace unos días, donde hablaba de la importancia de la toma de decisiones, ¿no? Porque muchas veces en distintas profesiones se puede tener el conocimiento, la inversión, el tiempo, ¿no? Uno estar muy juicioso, pero llega el momento de tomar la decisión y es cuando hay un montón también de habilidades y de talentos y de gut feeling, de ese sentimiento en el estómago y las mariposas y demás. ¿En qué momento uno toma la decisión y dice, aquí hay algo? Llámese tanto desde el autor como artista, pero es ese momento de la apuesta donde tú en tu rol dices, listo, yo aquí me la voy a jugar. Eso que dices como el gut feeling, como el hinge que uno siente, como la intuición, como que esto sí, es por acá, te lo dan variables. Primero la experiencia, ¿no? Pero la experiencia me llevó a identificar variables. El network de un artista, de un autor, con quién estás escribiendo, qué ha hecho antes, cómo está sonando, si está sonando, si ya digamos ha tenido acercamientos con otros artistas para la colocación de canciones, perdón. Como que hay un montón de variables que uno dice, esto va a explotar. Lo otro es el consumo orgánico de la música. Como ya podemos leer la tendencia, pues claro, decimos, ya evaluamos y hay menos riesgo. Pero en ese tema de la toma de decisiones he aprendido, digamos, he tenido muchos aprendizajes. He aprendido que, claro, lo que yo pienso es muy importante, pero lo que piensa mi equipo también es importante. Entonces yo no tomo una decisión necesariamente, o sea, sí tomo muchas decisiones en el día a día, sola, pero también me di cuenta que hay que escuchar a mi equipo, que mi equipo tiene mucha sabiduría. Entonces
en mi equipo legal, oye, legal, ¿qué piensas? Oye, finanzas, ¿qué piensas? Oye, operaciones. Y cuando tengo un equipo como el que siento que tenemos en One Publishing como robusto, también se minimiza mucho más el riesgo. Si me preguntas a mí, he tomado muchas decisiones como acertadas, en otras he fallado, pero escuchar mi intuición y mi cuerpo siempre funcionan. Vámonos a ese autor ahora que está en la calle, puede que de pronto sea singer-songwriter, entonces es artista, pero también compone, ¿no? O solamente está componiendo para otros. ¿Cómo llamar la atención de una IR? Y esto te lo junto con esa pregunta muy de pasillo, y es que normalmente las editoras, los sellos, es como más, no me llames, yo te llamo, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que quiere llamar la atención, pero el tema es que al final, digamos en el caso de las editoras, pues la editora es quien analiza toda esa data y va y mira y va y toma decisiones, por lo cual en el primer episodio alguna de las cosas que nos comentaba Felipe y Juan Camilo era precisamente vayan y trabajen y sigan trabajando y sigan construyendo esa data, ¿no? Porque hace parte del camino y todo va a ir llegando en un momento u otro. Hay gente que le llega o hay gente que no. Pero entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo llamar la atención de una IR mientras estás haciendo todo ese trabajo? Y el tema del mito de no me llames, yo te llamo. Las cosas no llegan, las cosas se trabajan. Y creo que es algo que a nuestra generación se le olvidó. Las cosas no quedan hechas, no nacen hechas, hay que hacerlas. Claro. A mí, yo me acuerdo hace 5 años, un autor, DCQ, si estás viendo esto, un abrazo grande, llegó a la oficina y golpeó. ¿Quién me atiende? Y todos como, ¿qué está pasando? Claro. Yo le dije, yo te atiendo, ven, sube. Iba con su familia, se subió a la oficina y me dijo, necesito que escuches mi música. Y yo escuché la música y quedé sorprendida. Él ya estaba haciendo Afrobeats antes de que pegaran los Afrobeats. Y empezó a trabajar las cosas como... Empezó a trabajar con artistas, a darse cuenta que tenía que crear un ecosistema, a darse cuenta que él podía ser artista y autor, y como artista necesitaba tener otros artistas que estuvieran en su género, y que tenía que tener una escena, y que tenía que tocar en vivo. Y eso también, que tenía que tener un impacto cultural, y que la gente en la costa bailaba el Afrobeat y se lo gozaba, entonces que podían hacer contenido. Y te estoy contando un caso de la vida real, y al final, en algún momento creo que él empezó a escribir cosas y tuvo como un momento de mucho furor, y después simplemente creció, ¿sí? Pero no creció de la nada, o sea, él creció porque se hizo a pulso, porque me tocó la puerta y me dijo, oye, ponme atención, y también así con cada una de las acciones que hizo en el día a día. Entonces, mi consejo es, trabajen y creen un ecosistema contundente. No siempre el mejor es el que le escribe necesariamente a un gran artista. De pronto tú tienes que creer lo suficientemente en ti y crear un movimiento con tus pares que están sonando muy bien, que están desarrollando un sonido, y ahí se puede crear un nicho, ¿sí? Y entonces, digamos que crear esa data, más que es que crear esa data, para mí suena un poco como si uno se metiera detrás a crear un algoritmo. No, uno lo que hace es que crea un trabajo consciente con un montón de herramientas conscientes al lado, porque un cantautor no solamente está pensando en su publishing, un cantautor, un artista, digamos, claro, está pensando en el en vivo, está pensando en las redes sociales, está pensando en su sello disquero, está pensando en cómo levantar su marca. Lo que más me gusta a mí del publishing es que todas esas cosas, todas esas variables al final tienen un impacto en la obra y en la monetización de la obra. Entonces la editora lo que hace es que acompaña todo eso. Claro. De lado. ¿Qué pasó, Laura, y tú nos dirás, pero qué ocurrió en la industria musical? Que si en algún momento la tendencia era que una cantidad
digamos, alta en la industria querían producir, ahora quieren componer. Entonces, ¿qué ocurre en la industria? Que de un momento a otro todos miran para un lado y entonces se dan cuenta, porque ojo, al final el compositor ha estado siempre, pero ¿por qué ahora todos como que voltearon la cabeza y están, digamos, tratando de descubrir y de darle más oportunidad a eso que pasó? Te cuento rápidamente, porque antes cuando producías, pues te daban muchos puntos de máster, era más fácil negociar el máster, ¿sí? Y ahora, pues muchos artistas dijeron, no, al productor musical yo le pago un fee y chao, y la composición es 100% mía. Entonces, al verse en esta ecuación de, mira, o te doy dinero upfront, ¿sí? O te pago un porcentaje de regalías, pues si no van a poder tener porcentaje de regalías del máster, van a buscar los porcentajes de regalías por la composición, por el publishing. Entonces, yo creo que este como giro inesperado en realidad es un giro de negocios, y es que los productores musicales también se dieron cuenta que podían intervenir en la estructura musical de una canción, que podían cambiar la melodía, que podían cambiar el giro armónico, que tenían también un valor ahí importante que rescatar. ¿Cuál es entrando un poco en materia de One Publishing y de tu rol hoy, y hemos hablado de tendencias, hemos hablado de qué sucede en ti, qué hay que hacer, digamos, del otro lado, pero tú hablabas ahorita un poco sobre el rol que One Publishing quería tener una vez empiezas tú a ser parte de ese proceso como de construcción de marca, ¿no? De reputación, de procesos, de hacer presencia en diferentes mercados de Latinoamérica y el mundo. Y es, ¿cuál es la visión o qué es lo que estás buscando al momento de firmar a un autor hoy? Un catálogo relevante y una proyección. O sea, alguien que se haya validado con su trabajo y que tenga proyección de seguir haciéndolo. Si voy a firmar rap mexicano, que tengas muy buenos créditos, que hayas compuesto rolas muy buenas, pero que además lo que venga sea aún mejor, ¿sí? Eso es lo que me interesa. ¿Cuál es el error más grande que tú has visto en tu trabajo que cometen los autores? Puede ser con los que empiezas a tener conversaciones, o puede ser con los que firmas, o simplemente lo que estás viendo en esa búsqueda que tú haces, de esos errores comunes, también como para el que lo estás viendo, o sea, no hagan esto. Yo creo que la ansiedad, darles un adelanto y que se lo conviertan en un carro, que después no pueden pagarle los impuestos y tienen que venderlo a los 6 meses o al año. Que no sepan invertir bien lo que hacen, y lo de la ansiedad es importante porque van muy rápido y es como, no, yo quiero ya todo y ya, y quiero vivir de esto ya, y Roma no se hizo en un día. Claro. Hay que construirlo. O sea, Felipe Álvarez, mi primer jefe, me dijo, Laura, la música es una carrera que lleva tiempo en forjarse, y así como en mi rol de editora, por ejemplo, o de A&R, pues requiero de años de experiencia para poder hacer un negocio grande y tener una red de contactos interesante y tal. Para los autores es igual. O sea, sí, hoy lo que pasa es que nos distorsiona la realidad el tema de la viralidad, ¿sí? Porque te puedes volver viral en un 2x3. Claro. Pero una cosa es volverte viral y otra cosa es tener un proyecto a largo plazo que funcione. No, y también un poco cuando en muchos de esos casos de viralidad está esa frase de hay que estar listo, porque uno, digamos, en ese juego de redes te puedes ir viral en cualquier momento, pero si no tienes ese proyecto que tú comentas, no estás listo, pierdes ese momento y tal vez nunca lo vas a volver a tener. Hay proyectos que el 92% de sus ingresos es una sola canción, y yo les he dicho, qué peligro, o sea, qué peligro, porque entonces no estás diversificando bien tu riesgo. Necesitas precisamente estar preparado, es tener muchas otras canciones en cola, empezar a tener y a forjar una audiencia. Si ya tuviste un engagement en TikTok como artista, ¿sí? ¿Cómo les vas a contar que tú también escribes para otros como autor? Y empezar a crecer esa audiencia para que te conozcan, o para que te conozcan otros artistas y empieces a colaborar, ¿sí? Entonces está
estás tú como artista y cantautor, digamos, con otro cantautor haciendo música juntos. Eso es importante. ¿Cómo ha cambiado este rol, digamos, y no voy a decir 5, porque en 5 sabíamos dónde estábamos, pero en estos últimos 10 años, digamos, ¿cuál ha sido el reto más grande que han tenido que enfrentar los A&Rs con todos estos canales y toda esta información que tenemos hoy? Cuando yo empecé en esto, la gente se escuchaba una canción completa, ¿sí? Una canción completa. Grita Fuego de Bomba Estéreo, Grita Fuego, sí. ¿no? Canción sota. Yo me acuerdo que la gente se sabía todo el coro de la canción y sabían quién era Bomba Estéreo. Un fenómeno, digamos, local en Bogotá y en Colombia que empezó a expandirse. Ahorita la gente no sabe quién es el artista principal y mucho menos quién es el autor. Y las canciones ya no duran 3 minutos, duran 15 segundos y es el trend de TikTok. Entonces, lo que me he dado cuenta es que el desarrollo de un autor está sujeto a, lamentablemente, a que tanto éxito tuvo o no un pequeño fragmento de su obra entera, ¿no? De 15 segundos. Lo digo un poco con pesar porque me gusta mucho cuando puedo trabajar con autores a los que su audiencia les consume, claro. O sea, cantautores que les consumen pues, todo el álbum completo, ¿no? Eso sucede muchísimo en el hip hop. En el hip hop, la audiencia del rap se escucha un álbum completo. Y ojalá muchas otras audiencias fueran así, pero no sé, en el dembow dominicano es cada vez más los 15 segundos. Pero entonces, y lo hemos mencionado, digamos, a lo largo de esta conversación, plataformas de streaming, digamos, de música, cualquiera que sea su nombre, redes sociales, ¿no? Obviamente ahorita todo está muy centrado en lo que ocurre en TikTok y estos fenómenos virales, ¿se terminan volviendo realmente un aliado o en ciertos momentos se vuelven un enemigo precisamente por ese afán de la meta, de viralizarse, de tener los 15 segundos y no preocuparse por lo demás? Para los artistas, de nuevo, o sea, nuestro énfasis es sobre todo los autores, pero para los artistas sí, es el desespero de la playlist. Ya pasó eso de moda hace mucho tiempo. Para mí, nadie quiere ser el sonido de fondo en un café. Yo quiero que la gente cante mi canción. Si soy un cantautor, no sé, hago folk y quiero que me escuchen, pues quiero que canten mi canción, que coreen mi canción. Y lograr esa magia, pues solamente la logras si estás habitando otros espacios. Entonces, si tú eres un cantautor, yo te diría, claro, piensa muy bien tu estrategia en vivo, porque tu estrategia en vivo va a ser muy importante. O sea, cuando digo cantautor me refiero a los autores que también son artistas. Claro. Es eso, pero sí, lo descuidan mucho. Lo descuidan mucho y la vida no se nos quedó en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser, Laura, digamos, 1, 2 o 3 tips, ¿no?, para un autor que está iniciando su camino hoy? Salgan del estudio. En el estudio no va a pasar nada. O sea, en el estudio pasa la magia, pero necesitan tener amigos y otros artistas y codearse con la gente correcta. Y aprendan y produzcan y escuchen sonidos nuevos, pero sobre todo tengan otros artistas de amigos. Casi la mayoría de mis compositores son ermitaños. Y está muy bien una vez que ya te llaman, no sé, Reiki Paulina Rubio para producir, estaría genial, pero en ese momento inicial pues tienes que dar a conocer tu música. Entonces, si eres, no sé, haces cualquier tipo de música y solamente eres el compositor, pues muestra tu música. Si eres artista también tienes que salir a tocar. Hay muchos eventos de networking musical, pero para mí, y esto es importante, cuando yo empecé en la música, los artistas, como que uno veía grandes, se reunían en la casa de otro artista y hacían como estos momentos mágicos. La música singer-songwriter, música ya,
donde se escuchaban a sí mismos. Y también sucede en diferentes géneros. Entonces se reúnen todos los artistas en una casa a escucharse y a hacer música y como a janguear, ¿no? Eso es importante. En ese recorrido, digamos, de la firma y ya estás trabajando con un autor, si bien muchas veces, precisamente por no ser artista, sino autor, no hay como un desarrollo artístico, porque precisamente es componer, ¿no? Y que esas obras tengan un placement con diferentes artistas. ¿Cuáles son algunas, digamos, como de las tácticas y de ese paso a paso que tú haces en tu día a día con esos autores para no desarrollarlos, pero digamos como para ir abriendo caminos en lo que va ocurriendo ahí? Yo siento, a mí me gusta el fútbol, o eso creo, que medio lo entiendo. Cuando tú eres el 10, tienes que hacer pase de goles y ellos meten los goles. Y yo siento que lo que somos es facilitadores. Entonces, cuando eres un A&R y te das cuenta que, por ejemplo, este autor, Esteban the Producer, hace música popular y está haciendo música para Vallejo 777, ok, ¿con quién más lo puedo poner a colaborar? Entonces de pronto puedes hacer un grupo y presentarlo con otros artistas y como hacer una llamada, oye, yo creo que, ¿te acuerdas eso que me mostraste en tu casa o en el estudio? Creo que de pronto si te hablas con este productor puede ser interesante el resultado final. Entonces lo que hago es como poner en contacto, ¿sí? En la música la institucionalidad a veces no logra lo que logra como la relación humana real, ¿no? Entonces yo por eso lo que trato de hacer es que ellos conecten como personas. Si no conectan, la música no va a quedar bien. Entonces tienen que dar ese paso. ¿A dónde crees que va a llegar este rol en unos 5 o 10 años? Y te lo pregunto también porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de herramientas que, digamos, se ven potencializadas también por la inteligencia artificial. En muchas de estas plataformas encontramos atajos también, donde a una inteligencia artificial imperfecta le estamos como entregando el poder de un montón de cosas. Entonces, en ese, digamos, tú que estás en el día a día, analizando información, escuchando música y demás, ¿para dónde crees que va a ir esto en un tiempo? Pues estamos en manos de los legisladores. Sé que Europa está como ahorita a la vanguardia del tema. En México se están dando conversaciones interesantes y pues se trata siempre de proteger al autor original, de donde pues emana la obra, ¿no? Creo que vamos a empezar a rastrear cada vez más a esos autores originales. Y si antes era como objetivizada la data, ahora va a ser hiper mega objetivizada la data para poder encontrar, pero creo que cada vez más se van a usar, como se va a usar el catálogo, cosas que se conocían de antes. Entonces vas a rastrear eso. Yo en algún momento llegué a pensar, pero creo que ya no va a pasar, que a nosotros como A&Rs nos iba a tocar firmar compañías de AI. Pero si la compañía de AI no va a tener propiedad intelectual, entonces se sale de la ecuación y solamente me quedo con los autores que inspiraron la obra. Entonces si de un 100%, ahora solamente va a ser monetizable un 20%, me va a tocar ir a buscar a ese autor que tiene ese 20%. Entonces va a ser cada vez mucho más enfático. La música está perdiendo valor, siento yo, cada vez más, me asusta. Pero los cambios son, así que hoy tenemos este rol, mañana será otro muy distinto. No, y al final hay algo que un muy buen amigo siempre me dice y es sobrevivirá el que sepa acompañarse con la inteligencia artificial, ¿no? Y creo que por eso hoy se habla tanto de capacitarse, de cómo usarla, no para los atajos, no para ser perezosos, sino para potencializar tu trabajo y lo que haces, ¿no? A través de consultas, a través de un montón de tiempo que te puedes ahorrar, y quien pueda aliarse con ella saldrá adelante, pero que no intentemos como llenar vacíos de conocimientos, como si yo no sé componer y empiezo a jugar con la IA y termino entregando algo que no compuse yo, ¿no? Llegas a un punto chévere. Estaba en Guadalajara sentada en una conferencia de IA, justamente.
y se me sentó al lado un compositor. Y yo tenía muchas dudas, entonces participé en el panel, como que, sí. Entonces él se sentó al lado mío y apenas se terminó la conferencia me dijo, mira, yo soy autor, la composición la hice 100% yo, pero usé la inteligencia artificial para poder maquetear y cambiarle el género, por ejemplo, o para tener un mejor resultado final. Me puse los audífonos y me conmovió. Me conmovió algo hecho por obviamente la letra era original de él y tal, pero los arreglos eran hechos por inteligencia artificial y yo dije, estoy tocando el futuro. Estoy tocando el futuro. Totalmente. Y entonces creo que sí, estamos expandiendo el cerebro humano, y eso me gusta, con la colectividad entrelazada. Vamos a ver. Ojalá digamos, el A&R siga teniendo su lado romántico. Cada vez es menos, pero... Para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta de la industria musical? Ya como persona que vive y que siente la música. ¿Y qué de pronto le cambiarías a la industria musical en todo ese funcionamiento que tiene hoy? La industria musical me ha dejado colegas muy bonitos. Tengo amigos que se sienten familia de la industria musical. En mis momentos, digamos, personales como más retadores, la industria musical te coge así, te recoge. A mí yo siento que tengo una red que me sostiene. Eso es difícil de decir en cualquier otra industria. Entonces sí, tengo amigos reales, amigas reales muy bonitas. Eso me dejó la industria. ¿Qué creo que hay que cambiar? La necesidad de hacerlo todo por un adelanto rápido y el adelanto más grande y como, ¿no? Es una ansiedad que es cortoplacista. Entonces yo creo que eso es algo que hay que reevaluar mucho. En resumen, mirando a tu cámara, ¿qué le dirías a los autores que están allá afuera para que arranquen su camino en la industria musical? Sociedad de gestión. Hay que darse de alta en la SACEM, o en SCD, o en Psycho, o en BMI, o en ASCAP, ¿sí? O en donde sea que estén, SADAIC, AGADU, SAICE. Tienen que darse de alta, es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, pues códense con un buen entorno de artistas que estén haciendo música de valor. Tercero, tengan un buen aliado, una gran editora, un buen distribuidor, un buen sello discográfico, tengan un plan. Cuarto, sepan en quién confiar. La confianza es difícil, hay que tener un buen manager, hay que estar pendiente del manager. Ustedes son los dueños de su negocio, de sus obras, así que es muy importante que lo tengan claro. Y quinto y no menos importante, estudien. El conocimiento es poder, así que sigan escuchando este podcast, lean libros, salgan a conferencias, aprendan de paneles. Yo llevo algunos años en esto y aún así me disfruto ir a paneles y sigo leyendo y escucho podcasts, así que estudien. Laura, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Todavía estamos arrancando, así que haces parte de las primeras conversaciones. Gracias por la labor que haces, por seguir luchando y remando en esta industria musical que nos da historias, anécdotas y un montón de cosas en el día a día. Así que ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo por la iniciativa. Siento que es algo muy bello para la marca. Y bueno, para todos ustedes, bienvenidos siempre. One Publishing es su casa. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Unlocking Publishing, el podcast. Traemos dos recomendaciones en esta ocasión. How Music Works, de David Byrne, de Talking Heads, una biblia completa sobre un montón de cosas, de cómo funciona la industria musical desde diferentes aspectos y también obviamente con algunas vivencias y datos de su vida y de su permanencia en la industria musical. Y este libro de Harvard
Business Review Press, que habla sobre la vida, obra y por qué Taylor Swift es un fenómeno musical hoy, obviamente analizado desde cada una de las cosas y decisiones que fueron tomando. Y está muy bueno porque en este There's Nothing Like This hablan sobre precisamente la estrategia y hablan sobre cada una de las decisiones que fue tomando ella y su equipo a lo largo de la carrera y por qué hoy está donde está. Más allá de si le gusta o no, se trata de un tema de aprender un poco cómo se construyó y cuál fue la estrategia y desarrollo de ella como artista. Gracias por acompañarnos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube de One Publishing. También estamos en Instagram como One Publishing y seguirnos también en nuestro perfil en LinkedIn de One Publishing y ser parte también de la conversación. Nos pueden dejar comentarios, nos pueden dejar retroalimentación, preguntarnos todo lo que quieran. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.